Buenas tardes desde España, nuevamente bienvenidos a nuestro espacio, a su espacio con sentido crítico, siempre agradeciendo lo que ha sido, bueno, el desarrollo junto de la mano de ustedes del canal. Gracias por las suscripciones, gracias por los comentarios, gracias también por las críticas, porque sobre la base de la crítica es que se construyen las sociedades y muchas otras instituciones u organizaciones. Entremos en materia. Siempre se comenta en los programas, muchos programas en los que participo y ahora que tengo mi espacio por acá en YouTube, el tema ¿tú qué propones? ¿Y tú qué propones? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, muchos, miles de venezolanos llevamos años deliberando, buscando despertar ese sentido gregario de, bueno, unirnos y ir caminando hacia un mismo fin, que es, bueno, presentar soluciones y opciones. Y sobre ello he tenido la suerte de ir conociendo cantidad de venezolanos que están desarrollando opciones dentro de los países donde están, también en Venezuela, pero importantísimo, también buscan la manera de atender las necesidades o las emergencias o los requerimientos que tienen esa población de más de 8 millones de venezolanos que han salido del país. Y en esta oportunidad invité a Boris Noguera, abogado, analista político, una persona que tengo poco tiempo conociendo, pero bueno, hemos desarrollado una muy buena relación, una amistad. Y bueno, tengo de verdad el gran placer de que esté con nosotros acá en el canal y desarrollemos algunas cosas. Hoy no tanto con sentido crítico, sino con un sentido constructivo y de explicar qué es lo que se está haciendo en pro de la comunidad, principalmente la comunidad venezolana en Estados Unidos, pero entiendo que no es solo a la venezolana. Boris, brother, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Gracias, Eduardo. Me siento muy complacido compartir este espacio contigo. Sí, Bueno, ciertamente, como tú introduces, yo considero, y venimos hablando de esto, un grupo de personas que hacemos vida en los Estados Unidos, que se nos está yendo la vida en una eterna discusión estéril y no estamos haciendo nada por nuestra gente. Si algún día tenemos pretensiones de cambio en nuestros países, en nuestro país, sobre todo países que tienen como denominador común regímenes tiránicos, tenemos que comenzar a trabajar con nuestras comunidades, con nuestras diásporas en los países en los que nos encontramos, para que podamos ser apreciados como gente con capacidad real de generar cambios. En ese sentido, iniciamos un tanque de pensamiento que se denominó y se denomina CITA, que significa Coalición por la Integridad y la Transparencia en América, porque estamos en América, pero pudiera tener un alcance mayor, transparencia administrativa, que es válida y aplicable en cualquier país en el que nos encontremos. Pues bien, a partir de esa plataforma, ese tanque de pensamiento, dijimos, tenemos una problemática muy importante en este momento en los Estados Unidos, que no solamente afecta a los venezolanos, afecta a la comunidad hispana. Es innegable y eso es perfectamente verificable en fuentes estadísticas. La fuerza de trabajo hispana es la primera minoría de los Estados Unidos, es la minoría que más aporta al PIB de los Estados Unidos. El hispano por naturaleza es emprendedor, el hispano por naturaleza es trabajador y dijimos, bueno, ya que hay una situación que lamentablemente es crítica para muchos venezolanos que entraron con buenas voluntades a Estados Unidos buscando una nueva oportunidad o inclusive huyendo de persecución política, porque hay diferentes situaciones con nuestra comunidad, no solamente los venezolanos y los hispanos en términos generales. Tiene gente que en algún momento aplicó un asilo, tiene gente que entró con un TPS, gente que, aunque es una situación distinta, la ampara otro régimen que se llama DACA, y finalmente los parolees, la gente que entró con parola en los Estados Unidos. Y el denominador común es uno solo, gente que tiene arraigo, algunos de ellos muchos años ya en los Estados Unidos, gente que trabaja duro, gente que no tiene criminal record, no tiene ningún historial criminal, y gente que está buscando una oportunidad de hacer de este país o del país en el que reside su nueva patria. Porque la triste y dolorosa realidad, aun cuando todos soñamos con el cambio en nuestros países, hay mucha gente que no puede o no quiere regresar a su país porque objetivamente hablando no ve un cambio a corto plazo. Entonces estamos trabajando en un proyecto que se llama la Coalición de la Fuerza de Trabajo Hispánica, de Hispanic Workforce Coalition en los Estados Unidos. Y bueno, con eso creo que tiene suficiente material para un poco entender qué es lo que estamos buscando hacer. sí, Boris, explícame algo. Esta figura viene siendo un tanque de pensamiento, va a ser una ONG, va a ser... Es lo que llaman una corporación sin fines de lucro.
para que no solamente hagamos un proyecto de abogacía para promover una reforma migratoria por mérito, y los méritos son los que te mencioné anteriormente: personas trabajadoras, personas emprendedoras, con familias con valores y con principios, personas que han pagado sus impuestos. La única forma de que esto sea escuchado es dándole cuerpo, y creas una estructura que es una corporación sin fines de lucro. Las corporaciones sin fines de lucro, que tienen fines educativos, caritativos, etcétera, pueden, para poder funcionar, obtener donaciones, obtener grants, como se llaman, de distintos organismos. Y por supuesto, como estamos inspirados en la integridad y la transparencia, todo nuestro plan de acción, todo nuestro plan financiero va a estar perfectamente a disposición del que quiera acceder a ellos, para que sepa qué tipo de cosas estamos haciendo y de dónde estamos obteniendo recursos para hacer este tipo de cosas. Y acompañando, y con esto termino esta primera parte, acompañando esta iniciativa de promover una reforma migratoria por mérito, no solamente queremos que ese inmigrante, esa comunidad hispana trabajadora, se regularice en los Estados Unidos, sino que además se capacite. Tú tienes que entender y asimilar las leyes y las instituciones del país en el que tú vives, en este caso Estados Unidos. Vamos a trabajar en alianza con socios que ya tienen mucha experiencia en esta materia, para dictar cursos de ciudadanía, para que la gente entienda sus deberes y derechos cívicos, y muy importante también, capacitación con vocación empresarial. Queremos promover el desarrollo de la pequeña empresa. Boris, bueno, desde hace bastante tiempo que empezó todo lo que ha sido la larga peregrinación, este éxodo, esta diáspora venezolana, como queramos nombrarlo, bastantes, diversos grupos vienen, digamos, haciendo la reflexión de por qué no se ha aprovechado y se ha encauzado de una manera productiva para los países que nos reciben esta gran masa de trabajadores capacitados y no capacitados, porque también es muy cierto que hay muchas personas sin capacitación, llamémosla universitario, profesional, en algún oficio, que han llegado a estos países y también han sido tan productivos como cualquier otro inmigrante. Y se pregunta, bueno, pero ¿por qué será tan difícil? Bueno, crear, hay personas que tienen ya un camino recorrido y unos trabajos muy buenos también en papel hecho. Bueno, el gremio de los abogados, el gremio de los arquitectos, de los ingenieros, bueno, de tantas profesiones o tantos oficios que pueda haber, para evitar que lo que ocurre, ¿no? Que además sabemos que es parte de la migración, pero bueno, intentar reducir lo que es, bueno, tanto venezolano o tanto, en general, migrante que llega a otros países con capacitación, con deseos, con ganas de ir emprendiendo, pero bueno, tenemos que dedicarnos, digo tenemos porque yo también por mucho tiempo me he dedicado a ello, dedicarnos a lo inmediato, que viene siendo, bueno, agarrar tu mochila de reparto y salir a hacer Globo, Uber, lo que sea, cualquier aplicación de estas, que es lo que te facilita de alguna manera pues ir integrándote. Pero hay personas que en un abrir y cerrar de ojos dicen, bueno, pero es que ya tengo 8 años haciendo reparto, ya tengo 6 años haciendo reparto, y damos para mucho más. No queremos, quedamos antes de iniciar el programa en no politizar esto, porque la idea obviamente es ver cómo siempre las ideas las vamos alzando, ¿no? Y vendiendo, o no vendiendo, haciendo conocer los proyectos y los esfuerzos. Pero esto, porque tú lo decías antes de, ya finalizando la primera intervención, tú decías, bueno, la manera de mantener todo transparente, que las personas sepan cuánto se recibió, cuánto se invirtió y cómo se alimenta una estructura. En este caso, esta corporación sin fines de lucro. El día jueves, el Departamento de Estado anunció que cancela una cantidad de programas que venía subvencionando el Instituto Republicano Internacional, el IRI, a grupos principalmente nicaragüenses y venezolanos que estaban dirigidos al tema de los presos políticos, al tema del retorno de la democracia. Y sin politizar o sin caer en estas verbenas que definitivamente a veces es importante recordar, pero no es el momento. Yo lo comparaba hace poco con un tema de un trabajo. Y bueno, está muy bien, hay gente que se queja, ¿cómo quitan este financiamiento? Pero bueno, claro, si tú contratas a alguien y no cumple el trabajo, no lo cumple, es imposible que cumpla el trabajo, tú le dices, oye, tengo que o eliminar el cargo o buscar alguna otra persona que realmente sí cumpla con este trabajo. Esta iniciativa creo que también viene a demostrar, oye, no solo en el seno de partidos políticos o de las asociaciones o
o movimientos opositores que ya todos conocemos, no solo en ese seno nacen este tipo de proyectos. También hay, bueno, muchos venezolanos y no venezolanos, que están intentando llevar a cabo estas iniciativas. Boris, quería que nos explicaras, ya que tú estás en Estados Unidos, que creo que no lo dije, ¿qué es lo que ocurre a partir de abril, si no me equivoco, el 1 de abril, con el tema del TPS de los venezolanos? ¿Cómo los afecta y qué opciones tienen estos paisanos? Y luego voy con la segunda pregunta, y es, bueno, ¿cómo puede este tipo de iniciativas o este proyecto favorecer a estos compatriotas? Sí. En primer lugar, tenemos que entender la naturaleza del programa humanitario TPS o Protección Temporal de Estatus. Ese es un programa que por su naturaleza tiene, como su nombre lo indica, una finalidad temporal. Cuando una persona con muchísima justificación busca amparo humanitario a través de ese tipo de programas, asume un riesgo muy alto y tiene que entender que con la misma discrecionalidad que te otorgan este beneficio, con esa misma discrecionalidad te lo pueden quitar. Entramos, por supuesto, en la discusión si las condiciones bajo las cuales fue concedido este beneficio humanitario han cambiado, que ciertamente no lo han cambiado. Y allá es donde nace la necesidad de levantar conciencia sobre la continuidad de las condiciones que justificaron el TPS, tanto el de 2021 como el de 2023. En consecuencia, cuando Estados Unidos, soberanamente, el gobierno actual, toma la decisión estratégica, política, de, primero que nada, hay que entender lo que ocurrió poco tiempo antes de todo esto. El TPS del 2021 y del 2023, como es lógico, fueron otorgados en diferentes momentos y en diferentes condiciones, inclusive de migración. El 2021 era una suerte de consolidación de la situación humanitaria precaria, persecución política, etcétera, que afrontaba una enorme cantidad de venezolanos en los Estados Unidos, y para darle más estabilidad se le dio ese beneficio de TPS, porque cualquier persona que está en cualquier otra situación, por ejemplo, solicitando un asilo, lo que tiene es un estatus pendiente, tiene una solicitud de asilo pendiente, pero no tiene un estatus temporal admitido, que es lo que te confiere precisamente el TPS. Entonces, los venezolanos que adicionalmente a sus solicitudes de asilo aplicaron y fueron beneficiados por el primer grupo, que son los beneficiarios del TPS 2021, son, vamos a decirlo, los ciudadanos que ya tenían mucho más tiempo, ciudadanos venezolanos, que tenían más tiempo a la espera de una respuesta a sus casos, que tuvieron la tranquilidad de estar beneficiados temporalmente por este programa. Luego, en el 2023, ya acercándonos al 2024, la crisis migratoria se agudizó y lamentablemente en el grupo de gente que aplicó en el 2023 puede haber entrado mucha gente que no fue filtrada con la rigurosidad que fue filtrado el primer grupo del 2021. Cuando se aproxima el término de la presidencia del presidente Biden, yo no soy quien para criticarlo, pero fue lo que se decidió. Yo pienso que fue un error y por una simpleza administrativa se mezclaron dos grupos, el grupo del 2021 y el grupo del 2023. Y las leyes americanas dicen que este tipo de ratificaciones, este tipo de programas se tiene que hacer con suficiente antelación. Entonces aquí no fue visto ni ha sido visto con buenos ojos por las complicaciones que le heredan al nuevo gobierno este tipo de medidas, cuando primeramente fue una cosa hecha muy a la carrera. Se volvió a designar a Venezuela como país beneficiario de TPS, pero se mezclaron dos grupos que tenían parámetros y una composición a nivel de perfil del aplicante totalmente distinta. Entonces, como podríamos decir coloquialmente, están pagando, no se puede generalizar, pero se está pagando justos por pecadores. Entonces, este primer grupo que se le vence ahora en abril su TPS, son probablemente ese grupo que llegó de último, y el otro grupo viene en septiembre de este año. ¿Qué pueden hacer esas personas? Bueno, nuevamente volvemos al mismo punto. Cuando la gente entiende que eso es una
una concesión graciosa que del país anfitrión, es lo que nosotros pues, estamos proponiendo, de hecho. Tú puedes pedirle a quien te dio algo graciosamente que reconsidere una medida, pero tú no debes, y menos cuando tú no tienes estatus, tú no eres ciudadano de este país. Tú eres una persona refugiada, eres una persona invitada a vivir bajo ciertas condiciones en este país. Tú no puedes ni debes desafiar. Y además se cae en el juego, y aquí sí entramos en el tema político. La gente tiene que hacer la tarea. Antes de tú sumarte a una iniciativa, tómate el tiempo de averiguar a qué te estás afiliando, a qué te estás aliando. Muchos de estos grupos que aparentan ser grupos apolíticos y que están defendiendo una causa altruista y que están desafiando judicialmente la medida del gobierno del presidente Trump en las cortes, en realidad son activistas políticos. Son activistas políticos que inclusive adversaron fieramente la candidatura del presidente Trump y adversaron en el primer periodo y nuevamente ahora las políticas migratorias del presidente Trump. Entonces, cuando tú ingenuamente, vamos a decir, te adhieres a un grupo que ataca o que desafía judicialmente estas medidas, te estás poniendo en un radar muy peligroso, porque si el desafío prospera, pues bien, logras ganar tiempo y que no decaiga el programa de protección temporal. Pero también, si no sales adelante, pues por supuesto también quedas como una persona que no entiende la naturaleza del TPS. Añado por último, por eso es que nosotros en el grupo que estamos formando le damos un enfoque distinto. Nosotros entendemos y agradecemos que nos han recibido en este país, que nos han dado las oportunidades que cada uno ha tratado de conseguir para hacer vida en este país, pero sí creemos que hemos hecho mérito para ser tratados de una manera distinta. No solamente los venezolanos, te puedo poner un ejemplo. Mira, los salvadoreños están en un programa de TPS renovado a lo largo de los años con diferentes administraciones, tanto republicanas como demócratas, desde el año 2001. Imagínate el estado de incertidumbre en que han estado los salvadoreños durante décadas. Ellos se les vence su TPS, de hecho, en marzo del 2026. Entonces, lo sensato es todos los que formamos parte de esa diáspora hispanoamericana debemos plantearle esa realidad, esa necesidad al gobierno de los Estados Unidos y decirle, señores, ¿no les parece que es justo que haya una reforma después de 40 años? Porque hace 40 años, en el año 86, es cuando se promovió la última reforma migratoria no partisana, en la que por un lado se aplicaron mecanismos de control como se plantean en este momento, pero también a través de un trato humanitario y justo se regularizaron 2.7 millones de personas. Entonces, nuestra propuesta es, muy bien, haga lo que usted crea que es conveniente para su caso en particular. Si usted cree que el camino es desafiar la revocatoria del TPS, eso por supuesto es de su criterio, pero habemos otro grupo que creemos que podemos hacer un planteamiento positivo, no confrontacional, en el que pedimos o abogamos por una reforma migratoria justa basada en los méritos cívicos que te comenté hace unos minutos. Sí, hay una cantidad de situaciones que por más que nosotros pensemos que están sobreentendidas, no lo están. Hay unos comediantes, Boris, venezolanos, que explican esto que contextualizan mucho mejor esto que yo voy a decir, y es lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos a los gráficos, creo que hasta ya entrado el año 2000, Venezuela dentro de Latinoamérica era el país con menor índice o menor cultura de migrantes. Es decir, la gente que se iba de Venezuela era porque, bueno, qué sé yo, se ganaba una beca, pero de ese porcentaje que se iba a estudiar a otros países, en un porcentaje altísimo retornaban al país, cuando terminaban la carrera, bueno, qué sé yo, ya en el desarrollo de su vida profesional o de su edad adulta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todavía en este punto somos una sociedad que está madurando y creciendo con el tema entendiendo lo que es el tema de la migración, cosa que los colombianos ya tenían más que desarrollado, los peruanos, los ecuatorianos, los chilenos, y a nosotros, bueno, nos ha tocado ir aprendiendo. Y te hago este comentario porque yo viví en Panamá en el año 2014, también estuve en Colombia y bueno, ahora estoy en España.
Y yo sí, vaya, me he dado cuenta que hemos evolucionado positivamente, bueno, también sobre ensayo y error, pero es eso, es el entender las leyes del país que te recibe, Absolutamente. entendiendo que ellos no están en obligación de absolutamente nada con el inmigrante. No es que, bueno, es que yo voy a protestar porque es injusto. Tú estás entrando y esta analogía o este ejemplo es el más sencillo y el que más me parece a mí que sirve y se puede usar para explicar bien qué es lo que ocurre. Es como que, bueno, alguien te está recibiendo en su casa, y si esa persona te dice, mira, oye, dentro de mi casa estos son los horarios en que tú puedes llegar. Aquí tú no puedes llegar tomado. Aquí, pues qué sé yo, tú tienes que levantarte a tal hora porque las rutinas de la casa. Entonces que esa persona que tú estás invitando te diga, no, ¿qué te pasa? No, yo voy a ir a la policía a denunciarte porque tú no puedes establecer o decirme a mí qué debo hacer. Es más o menos así, y por eso esa recomendación que tú estás dando me parece, bueno, tan importante como el proyecto, de que los venezolanos y realmente todos los que están fuera de sus países entiendan o que tienen que tener mucho cuidado con la lectura que le dan a estos grupos que venden esta euforia de hacer reclamaciones ante un país que no tiene ningún tipo de obligación con las personas que son de fuera, porque todo lo que venga, vaya, ya es una ganancia, ¿no? Sin tampoco permitir que te atropellen. Así es. Esa es una de las verdades. Boris, importantísimo esto también. Este proyecto que ustedes tienen, que ustedes han desarrollado allá en Estados Unidos, puede trasladarse a otros países, por ejemplo, para España. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. La incertidumbre migratoria, el ajuste laboral del inmigrante no es un problema que solo afecta, y si bien estamos hablando de los venezolanos, porque somos venezolanos, afecta a la minoría, a la comunidad hispana. Y volvemos al mismo, bajo principios de meritocracia, de mérito, ¿no? Nadie está pidiéndole a las autoridades de cada país que tiene que hacer cosas, no. Hay una técnica en psicología que es conocida como el reforzamiento positivo. Entonces, en vez de asumir una posición confrontacional, de choque con las autoridades locales, todo lo contrario, positiviza tus méritos y llévalo al plano estadístico. Yo pudiera en un momento más adelante compartir contigo estadísticas. Por ejemplo, para el año 2060, el 28% de la población de los Estados Unidos es hispana, es de origen hispano. Podríamos hablarte de la comparación estadística en cuántas personas de la comunidad hispana son pequeños emprendedores o pequeños comerciantes versus el resto de la gente que hace vida en Estados Unidos, incluyendo los propios americanos. Y esa realidad está presente en otros países, en España. La gente, cuando habla del Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, etcétera, etcétera. Ustedes, por ejemplo, que están en España, tienen una tarea titánica a desarrollar. Nosotros somos orgullosamente hispanos. Nosotros fuimos, como quieras llamarlo, para no ponerle etiquetas, descubiertos, conquistados, lo que se quiera decir. Hay que darle una connotación positiva, porque si lo miramos con objetividad, más allá de las teorías que se puedan hacer históricas, que si en las carabelas vinieron los peores miembros de la sociedad de aquel entonces, que no tenían nada que perder. Quien quiera que estuvo al frente de eso, y vamos a hablar de latinos, si te gusta hablar de cosas italianas o quieres hablar hispánico de España, los dos personajes más importantes que tienen que ver con nuestro origen, con nuestro orgullo hispano o latino, en este caso, son Américo Vespucio y Cristóbal Colón. Esos fueron unos visionarios en su época, tuvieron la valentía de montarse en unos barcos primitivos, si se quiere, y se lanzaron al mar, un mar que no conocían, y a ellos le debemos haber sido parte de este mestizaje, de esta mezcla cultural tan rica que tenemos en Hispanoamérica y particularmente en Estados Unidos. Estados Unidos es un país construido a punta de la diversidad positiva. Y por supuesto, y te invito desde ya, Eduardo, sumemos fuerzas, sobra gente
de buena voluntad en España y en otros países donde los venezolanos hemos tenido que emigrar, pero además los hispanos, los latinos como grupo comunitario. Y desde luego esto es replicable en cualquier lado. En todos los países hay instituciones, en todos los países hay leyes y hay que someterse a ellas y por supuesto nuevamente decirle: solicito respetuosamente que sea considerada nuestra situación y que se haga una revisión de la normativa vigente, más aún en el caso de Estados Unidos, que tiene 40 años sin hacerse una revisión de la normativa migratoria no partisana, porque hay un grupo muy importante que contribuye significativamente a la riqueza cultural y económica de este país que está en un limbo y no es justo que siga en un limbo. Y creo que las cosas van muy bien encaminadas. Te adelanto que hemos hecho algunos contactos con algunos congresistas para despertar conciencia a ambos lados del espectro. Sí, en este momento en Estados Unidos, a propósito de todas estas cosas que están llamando a despertar conciencia sobre la integridad y la transparencia, y tú decías hace rato, y citabas el caso concretamente de organismos que se supone que son son por definición no con fines de lucro, pero definitivamente tienen un trasfondo político. Los hay en ambos lados, los hay en el lado republicano, los hay en el lado demócrata, y ambos han recibido ayuda con fines de promover la democracia, la ayuda humanitaria, etcétera. Pero esa agenda realmente se perdió en el tiempo. La corrupción, desafortunadamente, es una realidad que ha venido permeando nuestras sociedades. Y nosotros no podemos seguir en el plano de contemplar pasivamente la corrupción. No, tenemos que tomar acciones para que la corrupción no sea tolerada, venga de quien venga. Y ocurrió lo mismo en Venezuela, ocurre lo mismo en Estados Unidos y en muchos países, ciertamente también en España. Entonces hay que organizarse, hay que crear ese tanque de pensamiento de una coalición por la integridad y la transparencia administrativa en cualquier lugar, y en lo concreto, que es ya un plan de acción, llamado a la acción, donde hay una necesidad puntual. No podemos seguir viviendo en los países donde tuvimos que comenzar nuestra nueva vida viviendo en un limbo. Entonces podemos trabajar en diferentes países generando políticas o proponiendo políticas de regularización migratoria y capacitación para el trabajo. Sí, Boris, y que aprovechamos además a las personas que le llegan a este programa que sepan, porque bueno, yo a Boris lo he ido conociendo casualmente trabajando en este tipo de proyectos y estamos en este momento, en esta fase de ir conociendo e ir sumando, y las personas que le lleguen, a las personas que les llegue este programa y crean o tengan la seguridad de que pueden aportar algo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista están, pero bienvenidos. Pueden escribir acá al programa. Yo voy a dejar un correo en los enlaces de acá del programa y bienvenidos para, buscar esto, ir sumando. Casualmente, la primera llamada que yo tuve con Boris me gustó mucho porque me refrescó un proyecto un poco romántico que yo tuve hace ya bastantes años, que era de crear como un marco. Esto era un poco difícil de entender, un marco deontológico para la sociedad. Entendiendo la deontología, Boris como jurista debe haber visto esto hasta el cansancio en la universidad, lo que es la ciencia de los deberes, porque nosotros también, y hay que entenderlo, nuestras sociedades políticamente, socialmente se han formado siempre sobre vendiendo en principio lo que son los derechos, porque es más popular vender derechos que decirte a ti: oye, tú tienes el deber de hacer esto. Y entonces en este marco, realmente muy parecido a lo que ha ido desarrollando Boris, de acuerdo al cumplimiento de mis deberes como ciudadano, yo puedo tener, un índice. Mira, este ciudadano es una persona que, de acuerdo a estos cánones que se puedan establecer, es una persona que realmente, es un ciudadano preocupado y un ciudadano que vale la pena, darle ciertas herramientas o darle ciertas facilidades. Oportunidades. Claro, acá mismo en España, Boris, y casualmente acá en España está el grueso y el fuerte, o los pilares de muchas organizaciones políticas que lamentablemente, no han dado ningún tipo de resultado. Digo, organizaciones políticas venezolanas. Acá en España está ocurriendo algo, que hay alrededor de unos 40.000 repartidores que, por una ley que se aprobó, que es una ley obviamente de acá de España y se tiene que respetar, se están viendo directamente afectados. Son 40.000 repartidores, pero estamos hablando de 40.000 familias. Habría que
sacar la cuenta cuántos venezolanos están siendo afectados por esta ley. Bueno, digamos, como sociedad o como gremio de migrantes o como venezolanos, como conciudadanos, nosotros podemos organizarnos para presentar también ante la legislación española una opción. Oye, mira, resulta que, bueno, además que vale destacar que los repartidores acá en España, Boris, tienen que ser autónomos, que es la persona que paga sus propios impuestos, no se los paga, o sus mismas responsabilidades con la seguridad social. Correcto. La comunidad venezolana, desde el año pasado, por primera vez, es la primera comunidad de extranjeros que más cotiza la seguridad social. Es decir, cumple con sus responsabilidades. Bajo estos principios, ¿por qué no se ha presentado, con tan buena llegada que tienen estos grupos, con tan buena relación que tienen estos grupos, cómo no se ha presentado, vaya, una opción para solventar o darle más tranquilidad a estas 40.000 familias de venezolanos que dependen de que uno de sus integrantes esté haciendo reparto? Yo creo que esto, Boris, puede tener unas connotaciones que van mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar, y por eso hay que alimentar este tipo de iniciativas a las personas que están viendo y tienen, pues qué sé yo, están relacionados en el Congreso, por decir algo, en el Congreso de los Estados Unidos, pues comuníquense con Boris. Boris, tú nos puedes dejar un correo también al cual nosotros podamos agregar acá. Sí, mira, te lo voy a deletrear. Boris como mi nombre. Okay. Y te voy a dar las primeras iniciales de mi segundo apellido, que es Grieco, es decir, como si fuera griego. Boris Nogrie, todo pegado, @hotmail.com. Pero, ¿qué va a pasar con los venezolanos que no pudieron desarrollar sus carreras? Más allá de la experiencia de haberse desarrollado en sociedades donde de una u otra manera tienes que, digamos, estructurarte para tú lograr tu cometido. Pero y volvemos a poner el ejemplo, las personas que han ido o que salieron del país y que les tocó desarrollar, pues qué sé yo, oficios que no van relacionados con su formación profesional o con su formación académica, estas personas cuando retornen a Venezuela, ¿qué van a decir? Volviendo al tema de los repartidores, bueno, yo hice durante 15 años reparto porque era lo que me tocaba. Realmente podemos evitar eso, y no porque sea un mal trabajo, al contrario, bendito Dios que se creó estas posibilidades de la cual muchos compatriotas están solventando sus necesidades, pero es necesario que se creen grupos, instituciones, organizaciones que ayuden y den herramientas para que cuando regrese esa masa de venezolanos lo hagan más allá de una experiencia de haber trabajado, pues qué sé yo, 18, 15 horas diarias en diferentes oficios no relacionados, digamos, directamente a lo que es su formación. O aparte de eso, o personas que han desarrollado tantas horas o tanto tiempo de trabajo y han perdido la oportunidad de capacitarse y formarse en diferentes áreas que serán también necesarias para reconstruir un país. Boris, así es. No te quito más tiempo. Gracias por... Quería añadirte dos cositas rápidamente. Cuando estábamos hablando del tema de migración, hay dos cosas que prácticamente es un denominador común para los países de acogida. Tema número uno es el tema de la amnistía. La amnistía significa que tú no puedes perdonar a todo el mundo por igual, porque hay gente que tiene mérito y gente que no tiene mérito para ajustar su estatus en el país en el que se encuentra. Y eso es una realidad. Ese ha sido uno de los temas de discusión en estos últimos 40 años. Seguramente no es distinto en otros países. El segundo tema es la migración en cadena. Yo te puedo regularizar a ti, a tus familiares inmediatos, los que hacen vida contigo en el techo de tu casa. Pero yo no puedo permitirte que tú sigas llamando y regularizando a otras personas de tu entorno familiar. Eso es migración en cadena. Y por último, es el tema de las causas raíz del desplazamiento, que tiene como denominador común precariedad de calidad de vida, inseguridad, desempleo, persecución política, catástrofes naturales, que son la esencia del TPS. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando llegue el momento, estos gobiernos van a trabajar en ambas agendas, regularizando a los que quieren y pueden quedarse en el país por mérito y a otros que van a regresar. Pero estos países necesitan crear alianzas con estas personas que regresen a sus países de origen, que sean
personas útiles y se hayan transformado en líderes, que hayan participado en proyectos comunitarios, que le garantice a estos países que tú puedes hacer un acuerdo, como hoy en día se están desarmando todos, de ayuda internacional, pero sabiendo que las personas que están regresando van a ser capaces realmente de generar un cambio con transparencia, con integridad, porque de nada sirve que te den grandes cantidades de dinero para el solo enriquecimiento de estas falsas ONGs, para que no se transfiera ningún tipo de cuestión. Y finalmente, lo voy a llamar la guinda del programa. Hay un aforismo latino del antiguo derecho romano que dice ubi societas ibi jus, es decir, solo hay sociedad donde hay derecho. Mientras no rescatemos, mientras no revitalicemos instituciones fuertes, íntegras, blindadas contra la corrupción, y existen los mecanismos para eso, volvemos otra vez, a través de la transparencia. Aquí en Estados Unidos y donde se quiere, tú puedes acceder al expediente judicial en el que tú eres parte en línea, no hay secreto. Tú puedes saber qué dice tu contraparte, tú sabes qué está planteando el demandante. Ese secretismo de sistemas arcaicos como el venezolano ha sido una fuente de corrupción enorme. Lo mismo en las licitaciones. Todo tiene que ser transparente, todo tiene que hacerse bajo estándares de integridad. Que hablando contigo van saliendo temas y como que no vamos a poder terminar el programa, pero ahora sí, para terminar, mira, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio superior en gobernanza, y la gobernanza es justamente, o uno de los pilares de la gobernanza, además de, bueno, digamos, fortalecer esta idea del gobierno digital, es la transparencia. Es uno de los pilares de la gobernanza, de la manera de encontrar una balanza entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del gobierno a esas demandas. Entonces ahí está bien interesante porque también se le dan derechos a las empresas junto con deberes. Entonces es algo bien interesante, pero la transparencia es fundamental. En Latinoamérica y obviamente en Venezuela, tú no puedes colocar en internet una auditoría abierta o solicitar una auditoría abierta porque te van a decir que estás loco, va a saber que yo le di el contrato a mi cuñado o a mi hermano o tal, pero eso es materia para otro programa. Recuerden a todos los suscriptores suscribirse, compartir la información, criticar la información y bueno, de serle útil, pues digamos hacerla extensiva. Boris, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que así como siempre a la orden. Yo estás bastante atareado, pero bueno, no va a ser esta no es la última vez que estaremos acá. Seguro que no. Bueno, que tengan buenas tardes, feliz semana. Feliz semana, gracias.